Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estamos hablando sobre paralelismo. Para eso estudiaremos unos conceptos básicos, el que dice que dos rectas que no se cortan son paralelas, así como las tenemos en este ejemplo. Y dos rectas que se cortan en un punto no son paralelas. Estas, si nos fijamos, se cortan en este punto, por lo tanto no son paralelas. Un ejemplo de la vida cotidiana que podemos colocar es las vías del tren. Si nosotros observamos las vías del tren, siempre van a seguir y nunca se van a cortar en ningún punto, ¿verdad? Hablaremos también de lo que es los ángulos formados por dos rectas y una transversal. Aquí tenemos la recta M, la recta S y la recta P. En este caso la recta M sería la recta transversal, que es la que corta a la recta S y a la recta P. Y vamos a aprender cómo se llaman cada uno de los ángulos que conforman las dos rectas. Por eso se llama ángulos formados por dos rectas y una transversal. Comenzamos con los ángulos internos. Como su palabra lo dice, internos serían los que están dentro o entre las dos rectas. En este caso sería el ángulo D, ángulo C, ángulo E y el ángulo F. En matemática este simbolito también se llama ángulo. No lo confundamos ahorita en este momento con el signo del menor que, ¿verdad? Ángulos externos. Si ya encontramos que estos son los internos, pues los de afuera serían los externos. En este caso el ángulo A, ángulo B, ángulo H y el ángulo G. Luego nos pide encontrar los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son esos ángulos que de tal manera yo agarro la recta S y imaginariamente la muevo y la pongo encima de la recta P y voy a observar qué ángulo queda encima del otro. Por ejemplo, si arrastro la recta S hasta la recta P y la pongo encima, observaré que el ángulo A queda encima de E, el ángulo B encima del ángulo F, el ángulo D encima del ángulo H y el ángulo C encima del ángulo G. Entonces el ángulo A sería correspondiente con el E y así sucesivamente. Pero vamos a aplicar un truquito que es colocándole números en el sentido horario o en el sentido antihorario, como ustedes quieran. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo hacemos con los de abajo. 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso el ángulo 1 va a ser correspondiente con el ángulo 1, ¿verdad? Entonces ángulo A y ángulo E son correspondientes. Ángulo B y ángulo F son correspondientes, porque son el 2 y el 2, ¿verdad? El 3 y el 3 sería el ángulo C y el ángulo G. Y por último el ángulo D y el ángulo H. Ángulo H. Luego me pide los ángulos alternos internos. Siempre observamos la palabra interno, ya sabemos que los internos son estos de aquí en medio. Y alterno sabemos que me está mencionando que uno va a ser sí y uno no, ¿verdad? Eso significa alterno. Entonces en este caso tomamos uno de este lado y este no, ¿verdad? Entonces tomaríamos el otro. Y lo mismo con el otro. Uno de este lado y uno del otro lado. Que si nos fijamos pues queda como en cruz. Y esos serían alternos internos. El ángulo E es alterno interno con el ángulo C. Y el ángulo D es alterno interno con el ángulo F. Lo mismo para los alternos externos. Ya sabemos que los externos son estos que están acá, pues tomamos de manera alterna uno sí, uno no, y nos queda que el ángulo H es alterno externo con el ángulo B y ángulo B, y el ángulo A es alterno externo con el ángulo G. Y por último me pide lo que son los ángulos opuestos por el vértice. En matemática, un vértice, la definición de vértice es la unión de dos lados, y ahí es donde se forma el ángulo, ¿verdad? O donde concurren dos lados, ahí se forma el ángulo. Entonces este es el vértice. Cada una de estas uniones es un vértice. Y si nos dice opuesto, pues sería lo contrario, ¿verdad? Si tengo el ángulo B
el opuesto de B sería el ángulo D. Si tengo el ángulo A, el opuesto de A sería el ángulo C. Y así de esa manera los colocamos, ángulo A y ángulo C. Ángulo B y ángulo D. Ángulo E y ángulo G. Y por último el ángulo F y el ángulo H. Cabe mencionar en este caso que cuando estas dos rectas son paralelas, la S es paralela con P, ya sabemos por la definición que dos rectas son paralelas, dos rectas que no se cortan son paralelas, ¿verdad? Cuando no se cortan son paralelas. Entonces, si estas dos rectas fueran paralelas, sus ángulos correspondientes van a ser iguales. Sus ángulos alternos internos van a ser iguales. Sus ángulos alternos externos van a ser iguales. Y sus ángulos opuestos por el vértice también van a ser iguales, siempre y cuando estas sean paralelas, ¿verdad? Que no se van a cortar o no se van a juntar en ningún punto. En este caso estas sí se cortarían, ¿verdad? Por lo tanto no serían iguales. Recordemos eso. Y también recordar o anotar que este símbolo significa paralelismo o paralelo, ¿verdad? Ese símbolo, dos líneas o dos rayitas, significa paralelo. Recuerden darle like al video, comentarlo y suscribirse. Muchas gracias.